Hola, buenas tardes, maestra. Mi nombre es Jimena Arroyo Arreola y soy soy alumna de su clase de victimología de primer semestre. La víctima que me tocó es víctima rehén de guerra o conflicto armado. Para empezar, usted pregunta cuál es el estándar que guía las acciones relacionadas con la atención a las víctimas. En mi caso es el derecho internacional humanitario, el cual es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados, protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer guerra. El derecho internacional humanitario suele llamarse también derecho de la guerra y derecho de los conflictos armados. El derecho internacional humanitario se encuentra esencialmente contenido en los 4 convenios de Ginebra de 1949, en los que son parte casi todos los estados. Estos convenios se completaron con otros tratados, los protocolos adicionales de 1977 relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados. El derecho internacional humanitario solo se aplica en caso de conflicto armado, no cubre las situaciones de tensiones internas ni de disturbios interiores, como son los actos aislados de violencia. Solo es aplicable cuando se ha desencadenado un conflicto y se aplica por igual a todas las partes sin tener en cuenta quién lo inició. El derecho internacional humanitario distingue entre conflicto armado internacional y conflicto armado sin carácter internacional. En los conflictos armados internacionales se enfrentan como mínimo 2 estados. En ellos se puede observar muchas normas, incluidas las que figuran en los convenios de Ginebra y en el protocolo adicional 1. En los conflictos armados sin carácter internacional se enfrentan en el territorio de un mismo estado las fuerzas armadas regulares y grupos armados disidentes o grupos armados entre sí. En ellos se aplica una serie más limitada de normas, en particular las disposiciones del artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra y el protocolo adicional 2. Es importante hacer la distinción entre el derecho internacional humanitario y derecho de los derechos humanos. Aunque algunas de sus normas son similares, estas dos ramas del derecho internacional se han desarrollado por separado y figuran en tratados diferentes. En particular, el derecho de los derechos humanos, a diferencia del derecho internacional humanitario, es aplicable en tiempo de paz y muchas de sus disposiciones pueden ser suspendidas durante un conflicto armado. ¿Qué cubre el derecho internacional humanitario? Cubre 2 ámbitos, que es la protección de las personas que no participan o que ya no participan en las hostilidades, y una serie de restricciones de los medios de guerra, especialmente las armas, de los métodos de guerra como son ciertas tácticas militares. Me puse a investigar y en el convenio 3 de Ginebra relativo al trato de prisioneros de guerra, que es el que me corresponde, el cual se ratificó el 29 de octubre de 1952 y entró en vigor el 29 de abril de 1953, define a prisioneros de guerra a las personas que perteneciendo a alguna de las siguientes categorías caigan en poder del enemigo. 1. Son los miembros de las Fuerzas Armadas de una parte contendiente, así como miembros de milicias y cuerpos de voluntarios que formen parte de esas Fuerzas Armadas. 2. Miembros de otras milicias y miembros de otros cuerpos de voluntarios, incluso los de movimientos de resistencia organizados pertenecientes a una parte contendiente y que actúen fuera o dentro de su propio territorio, aunque este territorio se haya ocupado, siempre que esas milicias o cuerpos organizados, incluso los movimientos de resistencia organizados, llenen las siguientes condiciones. 1. Que figure a su cabeza una persona responsable por sus subordinados. 2. Que lleven un signo distintivo fijo y fácil de reconocer a distancia. 3. Que lleven francamente las armas. Y 4. Que se conformen en sus operaciones a las leyes y costumbres de guerra. 3. Miembros de las Fuerzas Armadas regulares pertenecientes a un gobierno o una autoridad no reconocidos por la potencia en cuyo poder hayan caído. Perdón, ese es otro tipo de rehén de guerra. Otro puede ser también personas que sigan a las Fuerzas Armadas sin formar parte integrante de ellas, tales como miembros civiles de tripulaciones de aviones militares, corresponsales de guerra, proveedores individuos de unidades de trabajo o de servicios encargados del bienestar de las Fuerzas Armadas, a condición de que para ello hayan recibido permiso de las Fuerzas Armadas que acompañan, teniendo estas la obligación de entregarles a tal efecto una tarjeta de identidad semejante al modelo adjunto. Otro tipo de rehén de guerra pueden ser miembros de tripulaciones, incluso capitanes, pilotos y grumetes de la marina mercante y tripulaciones de la aviación civil de las partes contendientes que no gocen de trato más favorable en virtud de otras disposiciones del derecho internacional. Y otra más puede ser la misma población de un territorio no ocupado que al acercarse al enemigo
tome espontáneamente las armas para combatir las tropas invasoras sin haber tenido tiempo para constituirse en fuerzas armadas regulares, siempre que lleve francamente las armas y respete las leyes y costumbres de guerra. En la Corte Penal Internacional, específicamente en Elementos de los Crímenes, el cual se realizó en el 2000, específicamente en el artículo 8, Crímenes de Guerra, los elementos de los crímenes de guerra de que se tratan los apartados C y E del párrafo 2 del artículo 8 del Estatuto están sujetos a las limitaciones indicadas en los apartados D y F de ese párrafo, que no constituyen elementos de crímenes. Los elementos de los crímenes de guerra de que trata el párrafo 2 del artículo 8 del Estatuto serán interpretados en el marco establecido del derecho internacional de los conflictos armados, con inclusión, según proceda, del derecho internacional aplicable a los conflictos armados en el mar. Con respecto a los dos últimos elementos enumerados para cada crimen, no se exige que el autor haya hecho una evaluación en derecho acerca de la existencia de un conflicto armado ni de su carácter internacional o no internacional. En ese contexto, no se exige que el autor sea consciente de los hechos que hayan determinado que el conflicto tenga carácter internacional o no internacional. Únicamente se exige el conocimiento de las circunstancias de hecho que hayan determinado la existencia de un conflicto armado implícito en las palabras haya tenido lugar en el contexto de y que haya estado relacionada con él. Su segunda pregunta es: ¿cuál es el principal problema que les aqueja? Me enfocaré principalmente en nuestro país. A mi parecer, México ha vivido varios conflictos armados. Por ejemplo, de diciembre al 2012 oficialmente se contabilizaron más de 60,000 personas asesinadas, decenas de miles de heridas, torturadas o desaparecidas, alrededor de 230,000 desplazados forzosamente de sus lugares de origen, entre 30,000 y 43,000 menores de edad cooptados por el crimen organizado, además de los abusos y ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares, marinos y policías encubiertos. Estas cifras son por la guerra contra el narcotráfico específicamente, realizada por nuestro presidente Felipe Calderón. Conforme al derecho internacional humanitario, estos actos constituirían crímenes de guerra y de lesa humanidad, por lo que corresponde a la Corte Penal Internacional juzgarlos y castigar a los responsables. Por ello, el 25 de noviembre del 2011 se presentó una petición al fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Campo, para que inicie una investigación sobre la situación de violencia que prevalece en México, ya que, como se verá en el trabajo, constitucionalmente en México, según el gobierno de la República, no estamos viviendo un conflicto armado. Por un lado, integrantes del ejército han torturado y asesinado a civiles ajenos al conflicto tratando de encubrir los crímenes para no castigar a los responsables. Esto pasó, por ejemplo, en Tlatlaya hace unos pocos meses. También han abusado sexualmente de mujeres durante los operativos y se han hecho comunes las ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas, por ejemplo en Atenco. En México, según el gobierno federal, oficial legal y constitucionalmente no estamos viviendo un conflicto armado, o sea que el derecho internacional humanitario no se aplica en nuestra nación. He aquí donde yo veo los principales problemas que aquejan a las víctimas rehenes de guerras o al derecho internacional humanitario, ya que a pesar de que no solo en México sino en muchos países se viven día a día conflictos, los estados no se asumen en guerra o en conflicto armado y no aplica este tipo de derecho. Actualmente, otros ejemplos que puedo dar, por ejemplo, son los grupos de autodefensa de Michoacán o los jóvenes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Algunas medidas de prevención que yo sugiero sería la difusión del derecho internacional humanitario no solo a las fuerzas militares y policiales, sino también su difusión mediante la enseñanza de esta disciplina en las distintas escuelas del país. Que el Estado se adhiera a instrumentos internacionales en materia de derecho internacional humanitario y conceptualizar los tipos de violencia, que desde niños nos enseñan a diferenciar los conflictos armados y la guerra de los conflictos de inseguridad en nuestros propios países para que se esclarezca y tengamos menos dudas de ellos y tengamos más formas de defendernos. Por mi parte eso sería todo, maestra. Muchas gracias.